La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura. Además de ser la mayor de las pirámides de Egipto, fue ordenada construir por el faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, Keops. El arquitecto de dicha obra fue Emi-I. La fecha estimada de terminación de la construcción de la pirámide es alrededor de los 1570 años antes de Cristo, siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada a las afueras del Cairo en Egipto. Fue el edificio más alto hasta el siglo XV, siendo superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, y el edificio de piedra más alto del mundo, bien entrado el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia de San Nicolai en Hamburgo. Los jardines colgantes de Babilonia son considerados una de las 7 maravillas del antiguo mundo y fueron construidos en el siglo VI a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia, la Babel de los textos bíblicos, a orillas del río Éufrates. Historia y leyenda de los jardines. Hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de los caldeos, quiso dar a su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor para ella y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Según una leyenda, en cambio, los jardines habrían construidos en el siglo IX a.C., pero entonces reinaba en Babilonia Samuramat, llamada Semiramis por los griegos, como el representante e hijo de Adad-nirari III. Fue una reina valiente que consiguió la India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrota y terminó suicidándose. Pertenece a la Mesopotamia antigua y es parte de las 7 maravillas del antiguo mundo. La decadencia de los jardines. Con la posible decadencia de la Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C. Los jardines ya estaban parcialmente en ruinas, totalmente abandonados. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Ebemero en el año 125 a.C. Templo de Artemisa. El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicada a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y hermosa arquitectura, es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tal como lo escribió Antípatro de Sidón, quien elaboró la famosa cita: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el celoso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausulo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo, y dije: aparte desde el Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. Antípatro de Sidón, Antología griega, novena del 58. El templo estaba compuesto por numerosos edificios que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El edificio más antiguo e importante era el templo de Artemisa. Fue destruido por un incendio en el año 356 a.C. El templo de Artemisa se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso, a unos 50 kilómetros
al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna, en Turquía, en el valle a los pies de Ayasoluk. A Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo prehelenístico, representado más la fertilidad y la virginidad, que significa para los griegos. A la diosa se le representaba con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, y al igual que ella, la Artemisa de Éfeso era servida por esclavas llamadas Megabizae. Estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura crisolefantina elaborada por el famoso escultor clásico Fidas sobre el 436 a.C. en lo que actualmente se conoce como Olimpia, Grecia, y fueron parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo, construido para albergarla de acuerdo con una fuente contemporánea, media aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil y los detalles dorados eran de oro macizo. Según Pausanias, Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba la cabeza coronada y olivo, y la mirada dirigida hacia abajo le confería aspecto paternal. En la mano derecha sostenía una Nike y en la izquierda el cetro rematado por una anguila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro. El trono era en sí mismo una obra de arte, hecho a base de marfil, ébano, oro y piedras preciosas. Al respaldo, los brazos, los pies y los travesaños entre ellas iban labrados y decorados con relieves posteriormente copiados y reproducidos por separado. Como en el caso de la escultura atenea Partenos, especial repercusión tuvo el relieve con la matanza de los hijos de Niobé. Esculpió en el travesaño de las patas delanteras del trono. Al igual que había hecho en Atenas, para recordar el basamiento de la estatua de Zeus, elige Fidas el tema de nacimiento de una divinidad, en este caso Afrodita, y lo trata de nuevo como un acontecimiento de orden cósmico presenciado por dioses olímpicos y divinidades astrales. Pausanias dice que se veía a Afrodita, que emergía del mar y era acogida por Eros. Mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso, o el sepulcro de Mausoleón en griego, fue una tumba construida entre el año 353 y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, en Turquía, para Mausolo, un sátrapa en el imperio persa. La estructura fue comisionada por su esposa y hermana Artemisa II de Caria, el arquitecto griego Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 45 metros de altura y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos: Leocares, Briaxis, Escopas de Paros y Timoteo. La estructura del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético, tanto que Antipatro de Sidón lo consideró como una de las 7 maravillas del mundo. Esta edificación, asimismo, indica una nueva tendencia hacia lo monumental en el arte del periodo posclásico o helenístico. La palabra mausoleo actualmente se utiliza para referirse a un monumento funerario, sepulcro o suntuoso. El mausoleo soportó invasiones y destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes.
pero finalmente fue destruido por un terremoto en el año 1404. En 1522, los caballeros de San Juan utilizaron los restos para la reparación del castillo de San Pedro de Halicarnaso, pero entonces se encontraron una serie de túneles debajo de la construcción que llevaban a los sarcófagos de los difuntos reyes. La tumba fue saqueada por ladrones y hoy ya no quedan restos de ella. La estatua superior y algún sitio friso se salvaron y hoy se pueden admirar en el Museo Británico en Londres, Inglaterra. Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios griego Helios, realizado por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en 292 a.C. y destruida por un terremoto en 226 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo lo que se conoce sobre esta estatua se debe a las noticias que dejaron los escritores antiguos, Plinio el Viejo, Polibio y Estrabón, y a las crónicas bizantinas de Constantino VII, Porfiriogeneta, Miguel el Sirio y Filón. La estatua, hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro, representan al dios griego del sol Helios. Según Plinio el Viejo, medía unos 32 metros. La base de mármol blanco medía 40 codos, 15 metros. Habría pesado unas 70 toneladas. En comparación, la Estatua de la Libertad, ubicada en Nueva York, mide 46 metros y tiene una base de 48 metros. Dicen, pero de todos el más admirado fue el Coloso del Sol, en Rodas, hecho por Garcés el Indio, alumno del Lispio antes mencionado. Esta estatua medía 70 codos de altura. Después de 66 años un terremoto la postró, pero incluso yacente es un milagro. Pocos pulgar pueden abarcar con los brazos. Sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas que tenían marfil. El vacío de sus miembros rotos se asemejaba a grandes cavernas. En el interior se ven rocas con cuyo peso habían estabilizado su constitución. 12 años tardaron en terminarla y costó 300 talentos, que se consiguieron de las máquinas de guerra abandonadas por el rey Demetrio en el asedio de Rodas. La localización. Durante muchos años se creyó que la estatua había sido erigida con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, como aparece en algunas imágenes. Sin embargo, no parece que haya sido realmente así, por dos razones. Si hubiera sido erigida allí, se habría hundido por su propio peso. La otra razón es que para su construcción tendrían que haber cerrado un muelle de gran importancia militar durante varios años, siendo vulnerables a ataques por el mar. Otra hipótesis, publicada en un artículo de la arqueóloga alemana Ursula Beder en el 2008, sugiere que el coloso no habría estado en el puerto, sino que era parte de la acrópolis de Rodas, sobre una colina ahora llamada Monte Smith, con vistas a la zona portuaria. Tradicionalmente se creía que el templo en la cima del Monte Smith estaba dedicado a Apolo, pero de acuerdo a Bender habría sido un santuario de Helios. Según Beder, los sobredimensionados cimientos de piedra en el sitio del templo, cuya función no se conoce con exactitud, habrían sido la base del soporte del coloso. Faro de Alejandrina. El faro de Alejandrina fue una torre construida en el siglo III a.C., entre los años 285 y 247 a.C., en la isla de Faro en Alejandría, Egipto.
para servir como un punto de referencia del puerto y como faro, obviamente, con una altura estimada de entre 115 y 150 metros. Fue una de las estructuras hechas por el hombre más altas durante muchos siglos y fue identificada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo por Antípatro de Sidón. Sería derribado por los efectos de un terremoto a principios del siglo XIX. Fue construido por el arquitecto Sóstrato de Cnido por orden de Ptolomeo en la isla de Faro, frente a Alejandría. Consistía en una gran torre sobre la que una hoguera nocturna marcaba la posición de la ciudad a los navegantes, dado que la costa en la zona de delta del Nilo es muy llana y se carecía, por tanto, de cualquier referencia para la navegación marítima. Su altura alcanzaba los 134 metros y en su construcción se utilizaron grandes bloques de vidrio que fueron situados en los cimientos para evitar la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza del mar. El edificio, erigido sobre una plataforma de base cuadrada, era de forma octogonal y estaba construido con bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. En la parte más alta, un gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día y por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a una distancia de hasta 50 kilómetros. Junto con el mausoleo de Halicarnaso, el faro logró sobrevivir intacto todo un milenio. Sin embargo, fue severamente dañado por los terremotos de 1303 y 1323, hasta el punto de que Avezado, viajero árabe, Ibn Battuta, escribió que le había sido imposible entrar en las ruinas. Los restos desaparecieron en 1480 cuando el sultán de Egipto, Qaitbay, empleó los bloques pétreos de las ruinas para construir un fuerte. En la actualidad existe un proyecto de reconstrucción del faro, estimado en 40 millones de dólares, propulsado por varios países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia y Grecia entre ellas, que están dispuestos a incluir el faro en el ambicioso proyecto Medistone, concebido para recrear y conservar los monumentos arquitectónicos de la época ptolomea. Hola amigos, muchas gracias por escuchar. Espero les haya gustado este grandioso experimento de un nuevo canal. Síganme y suscríbanse, puntúen y hasta luego.